Estoy ahorita en consulta en una clínica y debido al tiempo, vale, vamos a hacer las cosas más puntuales. He reducido algunas diapositivas, em, pero las cosas generales que se entienda y cosas concisas que les ayuden para tanto el examen y tanto para conocimientos en la parte de su formación. Lo que vamos a ver en estos 20 minutos es el síncope. Em, se habla y se menciona y se ha descrito de que a nivel mundial, el 20 al 30% de la población a nivel mundial le ha dado, aunque sea una vez en su vida, un episodio de síncope, ¿sí? Entonces, miren la naturaleza que es esta entidad nosológica y también el impacto que produce en el mismo paciente y en la familia, porque solamente denotar o solamente apreciar de que una persona pierde el conocimiento como tal, entonces el impacto es tremendo, que busca inmediatamente la ayuda del médico, ¿no? Como vamos a ver más adelante, el síncope es una entidad de que tenemos que hacer en primer lugar el descarte que no sea de origen cardíaco, porque es el más peligroso. Pero nadie se muere por un síncope. O sea, el síncope no te va a llevar a un desenlace fatal, pero el síncope sí, indirectamente, sí te puede llevar a un desenlace fatal. ¿Por qué? Pierdes el conocimiento, ¿no? Te caes, te golpeas, te fracturas la cadera, te caes, te fracturas el cráneo, te fracturas, te golpeas algún órgano interno o te golpeas el tórax, una fractura de costilla, una fractura no expuesta de costilla que inclusive puede comprometer algún órgano interno, llámese pulmón. Entonces, indirectamente sí te puede complicar, ¿sí? Pero el síncope como tal no lleva a un desenlace fatal, es un aviso que algo está mal, que algo está sucediendo mal. Ejemplos: mujer de 35 años en julio en la parada militar, ¿no? Mujer militar con tremendo cargamento en sus brazos, esperando el desfile, 3 horas, 4 horas, de repente pierde el conocimiento. Ese es un síncope. Una mujer de 50 años se va al laboratorio temprano, 7 de la mañana, sin desayunar, porque le van a hacer unos exámenes de laboratorio. Solamente el hecho de ver ella, la sangre, pierde el conocimiento, es un síncope. Un jugador de fútbol, 25 años, en pleno partido de fútbol, como muchos de ustedes han visto, pierde el conocimiento. Hay algunos que terminan en un desenlace fatal. Es un síncope, ¿sí? Pero, como vamos a ver, el síncope cardíaco sí es el gran detalle, el gran problema. Pero el resto, la mayoría, más del 75% de los síncopes, no son cardíacos, son de otro origen. Hombre de 80 años, 85 años, al levantarse por las mañanas, después de dormir, se levanta, da 2 pasos y pierde el conocimiento. O un joven adulto en el baño, miccionando, pierde el conocimiento, también puede tener un síncope. Entonces, miren la variedad que hay de presentaciones del síncope. Y eso impacta bastante en el propio paciente porque le dicen, oye, tú perdiste el conocimiento. Se asusta. Él no recuerda nada. Y el impacto también es para la familia, para las personas que lo rodean, porque se comienzan a asustar. ¿Qué pasó? Creen de que va llegando a un desenlace fatal, pero no es así. Entonces, vamos a hablar sobre el síncope, ¿no? El síncope está definido como una pérdida transitoria de conciencia.
Y miren, la pérdida transitoria de conciencia lo vamos a clasificar de dos grandes grupos. La traumática, ya entendemos que por un trauma craneal o un traumatismo encefalocraniano, vamos a tener una pérdida transitoria de conciencia. Y la otra es la no traumática. Esta, la por traumatismo, no de aquí no entra el síncope, no vamos a hablar síncope, es pérdida nada más de la conciencia por el golpe, por el traumatismo. Pero la no traumática lo vamos a dividir en estos cuatro grupos. El síncope como tal, los ataques epilépticos, el psicogénico y de otras causas raras. Entre las otras causas raras, hay que tener en cuenta que estamos hablando del síndrome de robo de la subclavia, los procesos eh, isquémicos transitorios, las hemorragias subaracnoideas y esos ataques anóxicos y anóticos en algunas entidades con pacientes, por ejemplo, con cardiopatías congénitas, ¿no? El psicogénico, aquellos ataques psicogénicos no epilépticos, como definidos o tiene un contexto de un estrés o de una depresión o de una ansiedad, y los ataques epilépticos, esos ataques con convulsiones tipo tónicos, con convulsiones tipo clónicos, o la combinación de tónicos con clónicos y los atónicos inclusive. Entonces, todo esto se asemejan a un síncope, pero realmente no son síncope. Son entidades diferentes que tienen otro tipo de presentación clínica. Entonces, el otro grupo, gran grupo que nos concierne hoy es el síncope. Y el síncope lo vamos a clasificar en tres grupos. El síncope reflejo, la hipotensión ortostática y la cardíaca. Entonces, miren, el síncope es una pérdida transitoria de conciencia. Pero ¿qué es lo que es pérdida transitoria de conciencia? Que abarca todo esto. Entonces, definimos nosotros qué es pérdida transitoria de conciencia. La pérdida transitoria de conciencia es aquella pérdida de conocimiento que es real o aparente, que se caracteriza por una amnesia durante el periodo de la inconsciencia. Hay un control motor anómalo, no control esfínteres, hay una falta de respuesta, le mueves al paciente, no responde, pero la duración es bien corta. Y de esto nace la definición de exactamente qué es lo que es síncope, la cual se va a diferenciar de estas otras entidades. Entonces, el síncope tiene su definición bien exacta. Y según esta definición, nosotros podemos discernir de que sí estamos frente a un paciente con un síncope. Entonces, ¿qué es el síncope? Es la pérdida transitoria de conciencia que está determinada fisiopatológicamente, como vamos a ver más adelante, un cuadro debido a una hipoperfusión cerebral que se caracteriza, mire, eso es importante, por un inicio repentino, rápido, brusco, de una duración bien corta de segundos y de una recuperación espontánea completa, y el paciente solo se reincorpora, él solo, nadie hace nada, él solo en unos segundos ya se levantó, ya despertó, ya abrió los ojos. Ese es el síncope. También hay que determinar lo que es lipotimia, porque a veces podemos confundir la lipotimia con el síncope. La lipotimia viene a ser el presíncope, como lo manifiestan algunas personas, algunos médicos, que como que me quiero perder el conocimiento, como que me mareo, como que veo todo oscuro, pero no hay caída, no hay una pérdida de conocimiento completa. En otras entidades, que se llama pérdida transitoria de conciencia, vamos a tener que hay convulsiones, quizás hay prodromos, el paciente comienza a ver tiene alguna alteración visual, alguna alteración motórica y ahí pierde el conocimiento. Es mucho más larga de unos cuantos segundos, ¿sí? Hay pérdida de control de los esfínteres, entonces es diferente. En cambio, el síncope como tal es rápido, de inicio brusco, de una duración corta de solamente hasta máximo de 5 segundos,
y la recuperación es espontánea. Él mismo se reincorpora, nadie hace nada. Y cuando se reincorpora, la recuperación es completa. ¿Sí? Entonces, ese es el síncope. La clasificación del síncope, nosotros, como le mencioné al inicio, son tres grupos. Cuando ya tenemos un síncope como tal, nosotros tenemos que asumir, mientras no se demuestre lo contrario, que estamos frente a un síncope de origen cardíaco. Para eso tenemos que discernir o tenemos que excluir que no sea un síncope reflejo y que no sea un síncope debido a una hipotensión ortostática. Y si no es ninguno de estos dos, nos quedamos con el síncope cardíaco y tenemos que buscar la causa del síncope. Miren que el síncope reflejo es el llamado también muy antiguamente el neuromediado. Generalmente lo vamos a clasificar en dos grandes grupos, el vasovagal y el situacional. El situacional, como se menciona, es determinadas situaciones en la micción, en la defecación, en las comidas copiosas, en el tos, en los estornudos, en el ejercicio extenuante, cuando uno toca un instrumento, por ejemplo, de viento, ¿sí? Cuando uno se ríe exageradamente, puede continuar con un síncope. Y el otro gran grupo es el vasovagal, que es el síncope vasovagal ortostático de pie, de esa, como le mencioné al inicio, de la militar que estaba esperando el desfile militar en fiestas patrias, ¿sí? O el emocional, como le mencioné, la mujer que le estaban extrayendo sangre, vio la sangre, tiene fobia a la sangre y pierde el conocimiento, ¿sí? Entonces, esos dos grandes grupos como neuromediado. El síncope, debido a la hipotensión ortostática, hay muchas causas, puede ser. Una, puede ser, en primer lugar, hay que ver si no está producido por algún fármaco, por un vasodilatador, por el exceso de unos diuréticos, por algunos antidepresivos. Cuando hay un deterioro o hay una pérdida de volumen, o sea, hay una depresión de volumen, cuando tenemos hemorragia, cuando el paciente está con una diarrea persistente, vómitos persistentes, también podemos tener un síncope hipoortostático, de hipotensión ortostática. El síncope de hipotensión ortostática generalmente es más... Otras palabras. ¿Hola? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan o no? Estoy afuera. Sí, doctor, sí se escucha. ¿Sí? Ya. El síncope de hipotensión ortostática generalmente es más evidenciado en la población adulta mayor, aquellos pacientes con antecedente de hipertensión arterial, que ya a la larga en los últimos años, después de 10 años, 15 años, 20 años de tratamiento antihipertensivos, ya una persona de 80, 90 años ya tiene tendencia a ser hipotensión. Por eso no sé si ustedes han visto pacientes con hipertensión arterial que ya cuando tienen 85 años, 90 años, a veces ya el cardiólogo le comienza a disminuir la dosis de los antihipertensivos o a veces le disminuye ya completamente. Y como que uno dice, oye, pero si era hipertensivo, ¿y ahora por qué no? Porque hace hipotensión ortostática. Y para eso es fácil el diagnóstico. Le mido la presión en decúbito y le mido la presión en bi o parada, ¿no? Como se entiende, ¿no? Y tengo que ver ese cambio entre 10 a 20 milímetros de mercurio, una disminución de la presión arterial. Si echadita la paciente presenta una presión de 120 y cuando yo lo paro a la paciente después de 2, 3 minutos, le mido la presión y le encuentro una sistólica ya no de 120, sino le encuentro de 90 o de 85, estamos frente a una hipotensión ortostática. ¿Sí? Entonces, el otro gran grupo es el de origen cardíaco. Ese es digamos, el más peligroso, el más grave, el que se necesita un tratamiento de fondo.
necesitamos hacer el diagnóstico de qué enfermedad subyacente le está provocando el síncope. Entonces, entre ellas, la primera causa hay que ver alguna arritmia preexistente. Esa arritmia puede ser del lado de las frecuencias cardíacas bajas, como las bradiarritmias, o del lado de las taquiarritmias. En las bradiarritmias, nosotros vamos a determinar si es que estamos frente a un paciente con una disfunción del nodo, una enfermedad del nodo sinusal. Los pacientes con una enfermedad del nodo sinusal hacen parada del nodo sinusal, hacen bloqueos del nodo sinusal, hacen síndromes braditaqui, por momentos hacen bradicardia y por momentos hacen taquicardia, y entre ellos hacen una pausa más de 2,5 segundos que le provoca el síncope. Por otro lado, los trastornos del sistema de conducción auriculoventricular, o sea, los bloqueos del nodo AB, bloqueo de segundo grado MOVIS 1, bloqueo de segundo grado MOVIS 2 o bloqueos completos de tercer grado o los avanzados, ¿sí? Por otro lado, las taquiarritmias también, alguna arritmia supraventricular o alguna arritmia ventricular. Y dentro del grupo de los pacientes con síndrome con síncope de origen cardíaco también está algunas cardiopatías estructurales. En primer lugar está la estenosis aórtica, las miocardiopatías hipertróficas, los tumores intracardíacos como los mixomas auriculares, alguna enfermedad de anomalías estructurales o de las coronarias. Las coronarias, por ejemplo, son rudimentarias en un lado, en otro lado no, salen de un lado diferente las coronarias, ¿sí? Y por último, también no hay que olvidar que algunos pacientes que ya son portadores de alguna prótesis por alguna lesión en sus válvulas, son portadores de una prótesis valvular, su disfunción también puede provocar síncope, ¿sí? Entonces, miren la variedad en la clasificación y de la clasificación nosotros podemos tener en cuenta, sacar qué tipo de síncope estamos frente a este paciente. Rápidamente, dentro de la fisiopatología, nosotros sabemos de que la presión arterial es igual al gasto cardíaco, la presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia vascular sistémica. Si una de esas se altera, de hecho que se va a alterar la presión arterial. Entonces, miren, el contexto del síncope, la fisiopatología del síncope, está determinado porque hay una repentina baja de la presión arterial, sobre todo la sistólica, que esto conlleva a una hipoperfusión del cerebro. El cerebro no se va a perfundir. Cuando nosotros tenemos una baja repentina de la presión arterial, cuando el gasto cardíaco baja o cuando la resistencia vascular sistémica también baja, ¿sí? Entonces, si todo esto está definido, el síncope, por esta fisiopatología, y tenemos tres tipos de del síncope, que es el reflejo, que es el cardíaco y que es la hipotensión ortostática. Miren, el cardíaco, la arritmia, me baja la frecuencia cardíaca normal, que es de 60 a 90, y se me baja la frecuencia cardíaca a menos de 40, 30, o sea, una arritmia, ¿qué baja? El gasto cardíaco, porque sabemos que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Si yo tengo una enfermedad estructural cardíaca, ¿sí? Por ejemplo, la estenosis aórtica, ¿sí? Sabemos de que la estenosis aórtica, la válvula aórtica está estenosada, está cerrada prácticamente, y el ventrículo izquierdo se quiere contraer, expulsa la sangre y no sale la sangre completamente. El volumen sistólico se reduce y por ende el gasto cardíaco se reduce. Al reducir el gasto cardíaco, baja la presión arterial. Todo esto es en forma brusca, y cuando es en forma brusca, no llega mucha sangre al cerebro y hay una hipopsia cerebral, hay una hipoperfusión cerebral y se produce el síncope. Ese es el síncope cardíaco. Pero ya sabemos que también cómo se produce, qué pasó con esa mujer que estuvo
parada, en la parada militar y de repente le dio el síncope cuando estaba parada mucho tiempo y bajo el sol y quizás sin un buen desayuno y le dio el síncope. Entonces ahí estamos en un síncope reflejo, pues. Entonces en el reflejo, sabemos que el corazón está mediado tanto por la parte parasimpática y por la parte simpática. Uy. Entonces, en la regulación de eso, vamos nosotros a tener la parte del cardio inhibitorio o del vasopresor, o sea, prácticamente del volumen sistólico y de la resistencia vascular sistémica. Entonces, ¿qué sucedió? Se comenzó a dilatar las arterias periféricas, y disminuyó y no tuvo un buen reflejo cardioinhibitorio y disminuyó que la resistencia vascular y por ende disminuyó la presión arterial que hizo que haya una hipoperfusión cerebral. Eso es inmediato, eso es un proceso rapidísimo, eso es un proceso brusco. ¿Sí? Entonces, la fisiopatología está determinada netamente porque inesperadamente, bruscamente, se cae la presión, sobre todo la sistólica, y hay una hipoperfusión o una hipopsia cerebral. Ahora, José, pudiste ser scout de Manchester United. Un día por LinkedIn me ¿Sí? escribe un ex colega por la ¿Aló? y me dice, ¿te interesa todavía seguir trabajando como scout? Y yo justo me había quedado sin chamba. Le digo, sí, claro, obvio. Me decía, tengo una propuesta ¿Hola? de Manchester United. Entonces dije, wow, ¿te imaginas? ¿No? O sea, la prioridad de la pregunta que me hicieron. Una compañera parece que Yo tiene no quiero prendido decir el algo audio, que pero Pásenle la voz, por favor. Ya ahorita terminó. Entonces, miren, si tenemos nosotros un paciente con una pérdida transitoria de conocimiento probable, ¿sí? Es importante cuando nosotros recepcionemos al paciente tener todos los antecedentes y determinar cómo ha sido el episodio. Y para eso al paciente casi no le vamos a poder preguntar, porque el paciente no recuerda nada. Entonces tenemos que preguntar a lo que las personas que han estado rodeadas a los familiares o a los amigos, según donde haya ocurrido el evento. Entonces, según eso, nosotros vamos a decir, sí, hay una pérdida transitoria de conciencia. ¿Es síncope o no es una pérdida transitoria de conciencia o es una pérdida pero no sincopal? Si es síncope, si ya determinamos nosotros síncope, como he dicho la definición inicial del síncope como tal, entonces nosotros tenemos que ya hacer una historia clínica más exhaustiva, hay que hacer un examen físico, hay que tomar un electro, hay que medir la presión, tanto en supinación o ortostática, ¿sí? De eso, de eso, nosotros vamos a discernir si es que hay un síncope vasovagal, es un síncope por hipotensión ortostática y es un síncope cardíaco. Tomando la presión en supinación y ortostática, o sea, de pie y echado, nosotros ya vamos a poder discernir, hacer solamente ese ejercicio, discernir que no estamos frente a una hipotensión ortostática. Realizando la historia clínica, preguntando en qué situación sucedió el evento, nosotros podemos discernir o podemos eh, referir de que estamos frente a un paciente con un vaso vagal debido a una situación o debido a un otro evento. Y si no fuese ese es el caso, entonces nosotros vamos a tener presente de que estamos quizás frente a un síncope cardíaco. Y para eso nos va a ayudar en primer lugar el electro. Si estamos con una arritmia, un ataque, una bradi o un bloqueo, o con electro también indirectamente podemos ver que hay hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y si la ocultamos y encontramos un soplo, vamos a decir que estamos frente a una cardiopatía, a una valvular, a una estenosis aórtica. Entonces, pero sin embargo, si el diagnóstico es incierto, no nos ayuda o estamos en duda, entonces, de todas maneras, si no podemos encontrar cuál es la causa y no podemos discernir el reflejo,
es ortostático o es cardíaco. Entonces nosotros tenemos que estratificar a este paciente, este síncope, ¿qué riesgo tiene? ¿Tiene riesgo el paciente de volver a hacer un nuevo evento o es un evento aislado? Entonces de ahí nosotros tenemos una determinada tabla, la cual no vamos a clasificar con riesgo alto de eventos graves a corto plazo, con riesgo bajo de síncopes recurrentes y bajo riesgo o recurrencia única o rara. Entiéndase que este es un evento que hay que explicar al paciente y a la familia de que no pasa nada, es un evento simple que no tiene ninguna injerencia, ningún antecedente con probable otros eventos, ¿sí? Entonces no pasa nada. Pero sin embargo, si estamos con un riesgo alto de eventos graves a corto plazo, quizás necesitemos otros exámenes auxiliares, ecocardiografía, resonancia, un cateterismo cardíaco, una tomografía, un angioten, ¿sí? Nos va a ayudar bastante. Entonces, ya casi para terminar, miren las características, esto nos ayuda de la tabla de esta de aquí, que dice tabla del diagnóstico, cuando el diagnóstico es incierto, véase la tabla 5. Esta es la tabla 5. Entonces, si nosotros estamos con un síncope reflejo, tenemos que determinar si es que ese síncope es recurrente, si ocurre antes de los 40 o después de los 40, cómo estuvo su visión, el sonido, el sonido, algún sonido aislado que haya sentido, un olor desagradable o quizás un dolor. O sea, todo eso se tiene que recabar en la historia. Si el síncope fue producido tras un largo tiempo de estar de pie o durante algunas comidas copiosas o estuvo en un lugar concurrido, en un estadio de repente muy caluroso, apretado, todo ajustados, ¿sí? Entonces todo eso tenemos que nosotros discernir para poder más o menos ayudarnos de qué síncopes a qué nos encontramos. El síncope debido a la hipotensión ortostática también tiene determinada característica, pero como le menciono, es el mucho más fácil de diagnosticar el síncope, porque solamente yo le mido la presión tanto en echado y parado. Y el síncope de origen cardíaco, como le he mencionado, este síncope a veces se produce cuando las personas pues hacen algún esfuerzo físico, ¿no? El paciente tiene antecedente que tiene palpitaciones y ellos mencionan, dice, tengo primero palpitaciones y después pierdo el conocimiento. Tienen antecedente de una muerte súbita de algún familiar cercano, el hermano sobre todo, o la hermana, ¿no? O el padre. Presencia o antecedente de una cardiopatía estructural. Dicen, sí, doctor, le traen al paciente con un síncope y el paciente mismo te dice al familiar, sí, le dijeron, el doctor le dijo que tiene una válvula dañada. Ah, ya, entonces ya no vamos por ahí, que tiene una cardiopatía estructural, ¿no? De fondo, ¿no? O hallazgos electrocardiográficos compatibles de que puedan cursar con un síncope, bloqueos auriculoventriculares, bradiarritmias, como le menciono, eventos o racha de taquicardia ventricular, complejos QRS preexcitados, ¿no? O síndrome de la repolarización precoz, ¿sí? O de repente tiene pues el síndrome o patrón de Brugada, cuando hay un ST elevado, el patrón de Brugada, o hay ondas T negativas, ¿sí? O ondas epsilon, por ejemplo, o hay signos de Sokolov positivo, de Cornell positivo en una hipertrofia ventrículo izquierdo. Entonces, con esta tablita, nosotros nos puede ayudar para orientarnos a qué estamos nosotros frente a qué paciente con qué tipo de síncope, ¿no? Este, Creo que eso es todo. Y lo principal es que saber que el tratamiento del síncope, si es de origen cardíaco, la mayoría terminan en implante de marcapaso. Si es que el paciente tiene una enfermedad de fondo estructural como una estenosis aórtica, claro que marcapaso no. Que ahí el tratamiento de fondo es el cambio valvular. Pero generalmente, si es que tenemos trastorno de arritmias, trastorno de la conducción, los pacientes van a marcapaso. Si tienen episodio de TB o como dice acá, patrón de Brugada,
entonces que son propensos a hacer episodios racha de taquicardia ventricular con fibrilación ventricular, entonces la indicación es DAI, desfibrilador automático implantable, DAI. Como un marcapaso es. Tiene la forma de un marcapaso, se coloca como un marcapaso igualito, sino que este DAI detecta cuando el momento que hace la arritmia y lo descarga. Entonces, por ejemplo, ese joven que juega fútbol y se desmayó, como hace poco hubo un jugador de Argentina que eligieron hasta acá nomás, ya no puedes jugar más porque tienes riesgo, alto riesgo de muerte súbita. ¿Por qué? Porque tiene una hipertrofia ventricular izquierda y seguramente hace rachas de taquicardia ventricular. Entonces, ese paciente en cualquier momento puede hacer taquicardia ventricular. Entonces se le coloca un dispositivo como marcapaso, se llama desfibrilador automático implantable. Detecta que el corazón está en taquicardia ventricular y lo descarga. Le manda su energía y lo resetea al corazón. Y le salva al corazón la vida, porque el paciente ahí no pierde el conocimiento, no va a perder el conocimiento en ningún momento, va a sentir solamente la fuerza de la electricidad, como un golpe eléctrico nada más. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Me he pasado más de 20 minutos. No, doctor, todo claro. ¿Todo claro? Ya listo. Suerte, chicos. Estudien y será hasta otra oportunidad. Hasta luego. Gracias.